¿Conoces a personas que se enojan o se deprimen cuando las cosas no les salen como desean? ¿O a personas que pareciera que solo les interesa satisfacer sus necesidades sin importar la de los demás? ¿O tal vez que ni siquiera se dan cuenta de las necesidades ajenas? Buen día con todos, soy Jimena Dávila dando voz al libreto creado por nuestro director Guillermo Ciesa, psicólogo especialista en conducta y bienestar emocional infantil. Te invitamos a quedarte de principio a fin, porque en el video de hoy nuestro director te brinda la información que debes tomar muy en cuenta para evitar criar discapacitados emocionales. Hoy aprenderás un poco de teoría, pero además te brindaremos estrategias para que puedas llevarla a la práctica, así que no te lo pierdas. Primero quiero aclarar que hay una serie de factores que influyen para el desarrollo de las conductas. No obstante, algunos son más importantes, más influyentes que otros. Hoy hablaremos de un factor que a mi criterio es muy influyente. Se trata de evitarles frustraciones a nuestros hijos, de evitar a toda costa que nuestros niños experimenten alguna emoción desagradable, de evitar negarle alguna petición que nos hagan. Muchos padres hacen todo lo posible para evitar cualquier emoción desagradable en su hijo. Le compran casi todo lo que les piden, se dejan ganar en el juego, no le dan las responsabilidades como algunos quehaceres domésticos, no cumplen con las advertencias que les hacen, etc. Ellos creen que con el complacer todos los caprichos, todos los gustos a sus hijos es un acto de amor, nada más lejos de la realidad. Veamos qué podría estar aprendiendo, qué podría estar internalizando mi hijo si es que le doy todo lo que me pide. 1. Lo que podría estar aprendiendo es que puede obtener todo lo que quiera. Esta creencia va a ocasionarles mucho sufrimiento, pues están acostumbrados a situaciones inexistentes. Durante toda su vida se toparán con muchos no. No podrán formar parte de un grupo que desean. No estarán con el chico o la chica que les gusta. No tendrán el trabajo que desean. Sus parejas en miles de ocasiones no estarán de acuerdo con lo que dicen o hacen, etc. Y como en casa han tratado de complacerle en casi todo, no sabrá lidiar con las emociones de la frustración y tendrá diferentes conductas erráticas, explotará, se deprimirá, manipulará, etc. Cualquier cosa menos aceptar el no. ¿Acaso no se han topado con personas ya adultas que se muestran muy amables con ustedes hasta que llega el momento en que no están de acuerdo en algo con ellos? Y a partir de ahí, de lo que se portaban muy amables, dan un cambio muy notorio y hasta pareciera que se tornan agresivos. Yo conozco a muchas personas así. ¿Y tú conoces a alguien así? 2. También podría estar aprendiendo que los demás están para servirle y empezar a presentar conductas egoístas. Es común en padres que evitan negar las peticiones a sus niños, es decir, que procuran complacerle en todo lo posible, que cuando estos no desean ayudar con las labores de la casa o cualquier otra responsabilidad que solo a ellos les corresponde, como lavar su ropa, ordenar y limpiar su cuarto, etcétera, 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 sus padres no le hagan cumplir dichas responsabilidades y peor aún, sean ellos mismos, los padres, quienes se encarguen de cumplir con estas, que corresponde únicamente y exclusivamente a sus hijos. Y después, en el futuro, se quejen de que sus hijos, ya adolescentes e incluso jóvenes, no les ayuden, no sean sensibles a su esfuerzo, sin darse cuenta que ellos mismos han contribuido a que esto suceda. ¿Has conocido este tipo de casos? ¿O tal vez tú has sido criado o criada de esta manera? Para serte sincero, yo, Guillermo Ciesa, fui criado así. Mis padres creyeron que era lo mejor para mí, procuraron facilitarme todo e incluso no permitían que cumpla con responsabilidades que solo eran mías. Y lamentablemente de adolescente e incluso de más joven, fui irresponsable, egoísta e incluso un poco empático. Déjame decirte que tuve pésimas relaciones de pareja, peleas callejeras y un largo historial de problemas familiares. Me tomó mucho tiempo y mucho esfuerzo
poder superar todo lo aprendido en mi niñez y adolescencia. 3. Podría aprender que él puede hacer lo que quiera y no necesita responsabilizarse de sus actos. Muchos padres cometen el error de no responsabilizar a sus hijos de sus malas conductas, o de no cumplir con las indicaciones o advertencias que le hacen. Y si esto es frecuente, los hijos podrían aprender que no tienen por qué responsabilizarse o que manipulando podrían liberarse de las consecuencias de sus actos. Esto puede ser muy perjudicial para ellos, ya que lamentablemente de seguir con estos comportamientos les será muy difícil tener interacciones sociales de cualquier tipo, ya sean laborables, de pareja, familiares, etc. Porque en vista que se han acostumbrado a dar rienda suelta a su impulsividad sin medir consecuencias, difícilmente tendrán relaciones adecuadas, ya sea de pareja, con sus compañeros de trabajo o en su hogar con sus familiares. Así que ya sabes, si no quieres criar o formar discapacitados emocionales, evita complacerlos en todo. Cada vez que sea necesario negar alguna petición, cada vez que sea necesario corregir o darle alguna responsabilidad y hacerla cumplir, hazlo. De esa manera, estará aprendiendo a tolerar su frustración y a ser más inteligente emocionalmente. Muy bien, hasta aquí ya sabes qué no hacer. Pero, ¿qué debes hacer para evitar criar discapacitados emocionales? 1. Cumple con tus advertencias. Por más que tu hijo prometa que nunca más volverá a portarse mal, por más que te adule o haga el puchero más tierno del mundo, cumple con tus advertencias. Obviamente de manera amable, ya que si cedes ante sus estrategias, tu hijo aprenderá que con dicha estrategia puede liberarse de las consecuencias de sus actos. Y en un futuro no presentará una mejor conducta, ni mucho menos se corregirá, sino que lo que hará será dar rienda suelta a lo que él desea y después utilizar las estrategias que sabe que le funcionan. Entonces ya sabes, cumple con lo que adviertes, corrige cuando sea necesario para que así tus niños aprendan a responsabilizarse de sus conductas. 2. Darle responsabilidades en el hogar. Estimularlos, invitarles a que nos ayuden, sirve mucho para que se sientan útiles, parte de la familia, y además para que desarrollen empatía, para que no solo sean servidos, sino también aprendan a servir y pensar en el prójimo. La empatía es la base de buenas y sanas relaciones interpersonales. Una persona no empática o poco empática, por lo general suele ser una persona que abusa de otros, y no necesariamente abusar físicamente, sino puede ser abuso verbal, psicológico, etc. 3. Negarle a sus peticiones cuando lo consideres necesario. Es decir, decirle que no cada vez que lo consideres necesario y claro, cumplir con ese no, para que tu hijo aprenda que realmente cumples con lo que dices. Ya que si le dices que no, pero ante sus súplicas cambias de opinión y accedes a sus peticiones, tu niño aprenderá que rogando consigue lo que desea. 4. El último, y a mi criterio la más importante de las estrategias, ser ejemplo de una persona emocionalmente inteligente. De poco o nada sirve que hayas puesto en práctica las estrategias anteriores si es que cuentas con un estado de ánimo inestable. Si tu trato a tu niño depende de cómo amaneciste o qué tan estresado o estresada estés, ya que si esto es así, tú sin darte cuenta estarías formando un hijo emocionalmente inestable y muy probablemente un discapacitado emocional. Así que, estrategia número 4. Sé ejemplo de inteligencia emocional y de fortaleza emocional. Bien, con esto hemos terminado el video de hoy. Recuerda que si tienes alguna duda la puedes dejar en los comentarios, ya que siempre los reviso y trato de responder a todos los que me sean posibles. No olvides compartir esta información y comentar o al menos dejarnos tu like, ya que con eso nos ayudas para seguir creando más información como esta. Antes de terminar, te hago recordar que este video fue creado por nuestro director Guillermo Ciesa, quien les manda un cordial saludo. Les agradece que semana a semana nos acompañen y les hace recordar que para corregir no es necesario agredir y que si corriges y educas con amor,
tus niños aprenderán muchísimo mejor. Se despiden Guillermo Ciesa y Jimena Dávila. Hasta la próxima.